Vamos a compartir aquí. Vamos a abrir la pantalla. Bien, creo que ahí ya se está viendo. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Por favor, escriban en el chat si la pueden ver. Creo que la pueden, ya pueden estar viéndola. ¿Sí? Muy bien. Correcto. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un proyecto que está basado en la herramienta de desarrollo Ionic. ¿Sí? Ionic la vamos a estar viendo ya a partir de la próxima semana, pero lo que estamos viendo también aquí es parte de lo que es Angular, porque nosotros utilizamos como backend, vamos a estar utilizando el Angular, ¿sí? En la clase pasada estuvimos viendo cómo instalábamos esto del el Angular en nuestra computadora, ¿sí? Ya para la próxima semana vamos a ver cómo instalamos Ionic. Ionic es un poquito más friendly para instalar todo esto, ¿sí? Pero es importante entender por qué es importante hablar de Angular aquí. Angular eh, funciona con un lenguaje que se llama TypeScript. Entonces, parte de lo que ustedes están viendo ahora es código TypeScript. TypeScript, eh, si lo vamos a definir de alguna forma, podemos decir que TypeScript es un lenguaje de programación orientado a objetos que es fuertemente tipado, ¿sí? Lo que quiere decir es que cuando usted va a declarar variables, usted tiene que definir el tipo de variable que va a utilizar, ¿sí? Aunque hay modos en que yo puedo evitar hacerlo, pero es muy recomendable tipar todo. Es decir, cuando usted declare variables, eh, tiene que especificar el tipo de variable que va a tener. Además, TypeScript permite desarrollar un código con menos errores y aprovecha toda la potencia de la programación orientada a objetos, ¿sí? Sabemos que la programación orientada a objetos tiene que ver con clases. Habíamos hablado, creo que en la clase anterior, lo que era una clase, que es un plano que describe los atributos y funcionalidades de una entidad. ¿Cuál entidad? La que usted quiera eh, definir. Por ejemplo, aquí nosotros estamos definiendo esta partecita que ven aquí. Estamos definiendo una clase. Esta clase se llama TabPage y dentro tiene eh, dos atributos declarados, nombres y apellidos. También tiene lo que es, tiene un método constructor. Ya, repito, esto lo vamos a ver muy en detalle en la clase, en la próxima clase, pero por ahora quiero que entiendan que el constructor no es más que un método, pero es un método especial porque este método se dispara automáticamente, se inicializa la clase, ¿sí? Este código TypeScript, este lenguaje creado por Microsoft, eh, no corre directamente en el navegador. Quien corre en el navegador es el lenguaje TypeScript, hablando de como lenguaje de programación. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros compilamos el código TypeScript, esto genera automáticamente el código JavaScript necesario. Es decir, entonces esto nos da la facilidad de poder desarrollar muy orientado a objetos y clases utilizando TypeScript. Y cuando esto se compila, genera todo el código en JavaScript puro para que pueda correr en el navegador, ¿sí? Entonces, eso es una de las ventajas que tenemos al utilizar
TypeScript. Los archivos de TypeScript utilizan la extensión .ts. Es decir, si yo creo, como ustedes ven aquí arriba, yo tengo un archivo que se llama eh, tab1.page.ts. El TS lo que indica es que este es un archivo de tipo TypeScript. ¿Sí? Y nosotros con este lenguaje disponemos de todos los operadores, sentencias, condicionales, loop, funciones, métodos paranuméricos y métodos para string. ¿Sí? Es un lenguaje bastante completo. ¿Sí? Por ejemplo, lo voy a poner aquí mismo en el código. ¿Sí? Voy a poner aquí. Ahora mismo no importa dónde lo coloque, pero porque estamos viendo una... Por ejemplo, voy a poner un comentario aquí. Comentario, barra, barra, para que sea un comentario. Yo tengo tipo de operadores, tengo operadores aritméticos, ¿sí? Aritméticos tienen acento en la E, pero está bien. Estos operadores aritméticos, ahí tenemos nosotros, ¿cuáles? Tenemos la suma, ¿sí? Tenemos la resta. Tenemos, ¿cuál más? La multiplicación, utilizando el asterisco. ¿Cuál otro operador tenemos? El operador de división, ¿sí? Tenemos el operador de residuo, que es el por ciento, ¿sí? Para hacer operaciones, divisiones en este tipo de operación, él me devuelve el residuo, ¿sí? Que es muy importante, por ejemplo, para determinar si un número es par o impar. Eso es una de sus utilidades. Tenemos, por ejemplo, también cómo incrementar variables numéricas. Las podemos incrementar de uno en uno utilizando este operador más más. Y también podemos reducirla utilizando menos menos. También tenemos los operadores. Estos son operadores que están relacionados con todos los lenguajes, ¿sí? No son exclusivos de TypeScript. Todos los lenguajes prácticamente son los mismos, ¿sí? Otro tipo de operador tenemos los relacionales, ¿sí? ¿Cuáles son estos operadores relacionales? ¿Sí? Espera un segundito porque esto me está... A ver si pongo esto en inglés porque si no me va a dar un infarto. Ok. Entonces, tenemos, de los relacionales tenemos mayor, ¿sí? Tenemos menor. Vamos a ponerle aquí, fíjense cómo me está marcando error todo esto porque no lo marqué como comentario, ¿sí? Vamos a colocar aquí vamos a poner aquí un comentario de múltiples líneas y va a ser mucho más fácil, ¿sí? Vamos a cerrar aquí abajo. Los comentarios de múltiples líneas, barra asterisco donde comienza, asterisco barra donde termina, y todo lo que está dentro de ese bloque, entre barra asterisco y asterisco barra, son comentarios. Aquí, barra asterisco, ¿sí? Ahí tenemos los aritméticos, tenemos el mayor, mayor, tenemos el menor, tenemos el mayor igual, así se representa el mayor igual. Por lo visto, también podemos decir menor igual, ¿sí? Podemos decir si es igual utilizando igual igual.
¿sí? Esto se utiliza para hacer comparaciones, igual que los demás operadores relacionales, ¿sí? Podemos comparar si una variable o un valor es mayor o igual que otro. Mayor si es menor, si es mayor igual, si es menor igual o si es igual. También tenemos la negación de que si este que está aquí, si no es igual, el signo de admiración con así, signo de admiración, que es la negación, se niega. Es decir, por ejemplo, si está verdadero, entonces será falso porque lo estamos negando. ¿Sí? También tenemos el tipo de operador lógico. Vamos a ver cuáles son estos. Vamos a ponerlo aquí. Operadores lógicos. Lógicos. ¿Sí? Ahí lleva acento en la O, pero por alguna razón no me está marcando el acento cuando lo marco. Ya veré, alguna configuración tengo que hacerle al equipo, pero está bien. Sabemos que lleva acento en la O ahí. ¿Correcto? ¿Y cuáles son los operadores lógicos? Tenemos este. Esto tiene que ver con las tablas de verdad. Si se recuerdan, cuando decíamos que si la primera es verdadera y la segunda también, entonces es verdadero. ¿Sí? Recuerden lo que dije, caballero, de que toda esta clase se está grabando. Todo esto que estoy hablando será convertido en un video y se les va a entregar a ustedes. Así que tranquilos con eso. Entonces, tenemos los operadores lógicos, tenemos el condicional. Esto lo que significa es, ponerlo aquí para que se entienda, significa and, ¿sí? Esto es para cuando las dos condicionales que se están evaluando, para que sea verdadero, tanto la primera condicional como la segunda tienen que ser verdaderos, ¿sí? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, eh, yo digo, el estudiante es becado, sí, y ¿es estudiante de la carrera de ingeniería de sistemas? Sí. Entonces, si esas dos condicionales son verdaderas, entonces es verdadero. Con una diferencia que exista entre una de las condicionales que sea falso, entonces será falso. Entonces, para que esto sea verdadero, ambas condicionales que se están evaluando tienen que ser verdaderas. Y para representar eso en medio de programación en TypeScript, utilizamos este símbolo que está aquí. Ya lo veremos cuando lo estemos aplicando con los comandos de condición. También tenemos el OR, que son las dos barras. A ver si las encuentro aquí en el teclado. ¿Sí? Estas dos barritas que ven ahí, lo que significan es OR. ¿Sí? La condicional OR. ¿Y qué dice la tabla de verdad respecto al OR? Bueno, dice que cualquiera de los dos que sea verdadero se va a ejecutar. ¿Sí? Es una cosa o la otra. Eso es lo que significa el OR. ¿Sí? Fíjense que no es tan inclusivo como el AND. Para que sea verdadero, las dos condicionales tienen que ser verdaderas. Aquí nosotros evaluamos si una de las dos cumple con una condición. Cualquiera de las dos que cumpla con una condición será verdadera. ¿Sí? ¿Qué otros operadores podemos ver? ¿Sí? Hay otros más aquí, pero normalmente, eh, regularmente estos son los que más se utilizan, el AND, el OR, ¿sí? Vamos a seguir viendo otro tipo de condicionales. Tenemos las condicionales de asignación, ¿sí? El tipo de operador. Estamos hablando de los tipos de operadores. Asignación, asignación. Esto también lleva acento en la O, pero ya saben, aquí esto me está dando un problemita cuando quiero poner el acento, ¿sí? Así que tómenlo en cuenta. Bueno,
Yo le voy a poner alterna 162, creo que es. Sí, pero él me pone un simbolito ahí. Ese simbolito significa el acento. Entonces, asignación, tenemos, este lo conocemos, por ejemplo, el igual, cuando, por ejemplo, declaramos una variable de tipo string, ¿sí? Y decimos, por ejemplo, string eh, nombre, por ejemplo, es igual, ese es el signo de asignación, el igual. Entonces decimos que la variable va a contener un valor y ahí le ponemos, por ejemplo, eh, Pedro, Pedro Rodríguez, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a la variable de tipo string nombre le estamos asignando con este tipo de operador de asignación, le estamos asignando el valor de Pedro Rodríguez. Entonces, el signo de igual se utiliza para hacer una asignación, ¿sí? Fíjense que si yo utilizo el otro símbolo, el que es doble, ¿sí? Igual, igual, ahí lo que estaríamos haciendo una pregunta, ¿sí? Por ejemplo, si yo copio esto aquí y lo pego aquí debajo, ahí yo estaría evaluando, ¿sí? Utilizando el comando if, obviamente, pero lo que quiero hacer aquí es una comparación, es decir, preguntar que si la variable nombre, el contenido que tiene la variable nombre es igual a este contenido que tengo aquí. Esa es la diferencia. Entonces, con uno, yo hago la asignación del valor, se lo pongo a la variable, y con este, yo pregunto que si la variable, el contenido de esa variable es igual a lo que está aquí. Si es diferente, entonces se va a tomar alguna decisión, ¿sí? Para que no se me vayan a confundir. Bien, entonces tenemos otro signo que se usa mucho también, el más igual. A veces puede causar confusión. ¿Qué es lo que significa esto? El más igual es cuando nosotros estamos eh, a una variable, le estamos asignando o vamos a hacer una operación con el mismo valor que tiene. Por ejemplo, si yo tengo, para que se entienda mejor, si yo tengo una variable, por ejemplo, int de tipo entera, ¿sí? Digamos que int, eh, por ejemplo, contador, ¿sí? Decimos que contador es igual a cero, ¿sí? Por inicializarlo de alguna forma. Digamos que yo quiero incrementar esta variable, yo puedo decir lo siguiente, yo puedo decir contador, ¿sí? Es igual, ¿sí? Es igual a ella misma, a contador, más uno. Entonces, lo que estoy diciendo es, mira, el valor que tenga la variable contador va a ser igual a ese mismo valor más uno. Entonces, contador que vale cero, es cero más uno, entonces ahora contador valdría uno. Esto que yo acabo de hacer sería lo mismo que yo haga esto, que yo diga contador y diga lo siguiente, diga más igual uno, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo es, mira, la variable contador, sea cual sea el valor que tenga contador, súmamele uno, ¿sí? Normalmente yo diría que es como que un poco más lógico hacerlo de esta manera, ¿sí? Pero llega un momento donde eh, ya cuando uno se siente con mucha confianza, ya tiene, o sea, domina los conceptos, puede utilizar esta opción para abreviar un poco, ¿sí? También esto puede funcionar utilizando el menor igual, o sea, pero tendría el funcionamiento diferente. Ahora lo que haría es restar, ¿sí? Dependiendo del valor que yo coloque aquí, él va a incrementar. Si le pongo un 4, el valor que tenga contador
se lo va a sumar a ese monto, se le va a sumar 4 y así. Si utilizo menor o igual, entonces lo que voy a estar diciendo es, mira, a lo que tenga el contador, tú me le vas a restar algo ahí, el valor que usted quiera restar. ¿Sí? Y lo mismo yo puedo hacer si voy a multiplicar, yo puedo decir asterisco igual, ¿sí? Aquí lo único que yo estaría diciendo, mira, el valor que tenga la variable, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo esto aquí, así, y le pongo, por ejemplo, un 8, lo que estoy diciendo es que el contenido que tenga contador, tú, tú lo vas a multiplicar por 8 y se lo va a poner de nuevo a la variable contador, ¿sí? Si usted tiene un valor de 2, entonces 2 por 8, 16. Entonces, ahora la variable, luego de esta operación, va a valer 16. Y así sucesivamente. Y lo mismo también puedo dividir, ¿sí? Fíjense que son combinaciones de las variables y demás. También nosotros tenemos operadores condicionales, ¿sí? Miren a ver este, voy a ponerlo aquí, condicionales. Por ejemplo, yo puedo hacer esto, decir que, por ejemplo, prueba, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, coloco el signo de interrogación, coloco una expresión, ¿sí? ¿Sí? Y escribo dos puntos y coloco otra expresión, ¿sí? Esto es lo mismo cuando yo esté haciendo una evaluación, ya lo veremos cuando estemos trabajando con las condicionales, por ejemplo, yo puedo decir si, entre paréntesis, o déjeme, a ver, aquí yo pongo, por ejemplo, imagínense que estamos evaluando una variable que dice es becado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo estoy ahí preguntando que si esta variable es becado, ¿sí? Si la condicional que está aquí es verdadera, entonces va a haber un bloque de código que se va a ejecutar. Este código, ¿sí? Todo lo que yo coloque aquí se va a ejecutar siempre y cuando esta condición sea verdadera. De lo contrario, else, ¿sí? Si esto que está aquí, esta evaluación que se hace, es falso, entonces él va a ignorar todo esto que está aquí y me va a ejecutar este bloque else, que significa lo contrario. Es decir, todo lo que yo coloque aquí como comandos, ¿sí? Todo lo que yo coloque aquí como comandos, él lo va a ejecutar, siempre y cuando esta condicional sea falsa. Si es verdadero, entonces va a ejecutar todo esto y esto que está aquí es ignorado. Esto que ven aquí es esto que está aquí, ¿sí? Como ustedes, como están ahora, estamos aprendiendo esto, yo les recomiendo que, pues, que trabajemos siempre con esta partecita de aquí, con este if. Ya luego cuando dominemos un poco más estos conceptos, entonces estaremos utilizando esta forma porque es una forma abreviada de tomar o ejecutar condicionales. Bien, pero por lo pronto vamos a quedarnos con la clásica, la básica, que es muy importante. Tienen la misma funcionalidad y podemos seguir combinando cosas ahí. Vamos a utilizar el if y el else, ¿sí? Como repito, todo esto que estamos viendo son los diferentes operadores que tiene TypeScript, ¿sí? Y estos mismos operadores también están en otros lenguajes. Prácticamente es como un estándar, ¿sí? El signo de más, suma, concatena en casi todos los lenguajes. El asterisco
por igual, ¿sí? Porque hay una unificación de criterios, una estandarización con todo esto, para que usted no esté volviéndose loco si usted está aprendiendo un nuevo lenguaje. Entonces, aquí en este lenguaje con el asterisco yo multiplico, pero en el otro lenguaje, para multiplicar tengo que hacer otra cosa. Entonces, sería un difícil, ¿sí? Entonces, por eso, como le decía, todos los lenguajes de programación están emparentados, todos, ¿sí? Y la mayoría de las operaciones básicas, cálculos matemáticos, toma de decisiones, se hacen prácticamente igual, con sus sutiles diferencias, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que si usted aprende esto aquí, si usted aprende la lógica de programación, que no tiene que ver con ningún lenguaje de programación, esa misma lógica usted la puede aplicar en cualquier lenguaje. Solo que en cada lenguaje van a tener eh, las características propias de cada lenguaje, es decir, cada lenguaje tiene sus reglas de escritura. Pero lo más importante, repito, es la lógica de programación. Si usted construye la lógica, va a tener la forma de simplemente aprender los comandos y combinarlos. Si no tiene lógica, entonces no va a saber cómo combinar los comandos. Entonces, si no sabe combinar los comandos, difícilmente pueda programar. También hemos estado vimos aquí las condicionales con los if. También nosotros tenemos, repito, todo esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Le estoy dando un overview general de cosas que podemos hacer, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una condicional o expresión que se llama el famoso switch, que es muy parecido al if, ¿sí? Por ejemplo, el switch, ¿sí? El switch lo que hace es que permite evaluar a una expresión, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir, digamos que tenemos, por ejemplo, tenemos una variable, digamos, de tipo string, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, nota literal, una nota literal, ¿sí? Esta nota literal va a ser de tipo string, ¿sí? Entonces, digamos que esta nota literal, switch, lo que hace es que va a evaluar a quién, va a evaluar a nota literal, ¿sí? Entonces, esto queda colocado así y lleva una serie de unos bloques, el bloque switch, y dentro del bloque switch nosotros colocamos las diferentes evaluaciones que vamos a hacer. Por ejemplo, yo puedo decir, en caso de que sea una A, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir cuando la nota literal sea una A? Yo puedo poner aquí, digamos que me imprima me tire un alert, ¿sí? Un alert, y diga, por ejemplo, estudiante sobresaliente, ¿sí? Luego de que si se da el caso de que la nota literal que se está evaluando es una A, entonces yo puedo decir estudiante, me muestra un letrero que diga estudiante sobresaliente, ¿sí? Inmediatamente yo coloco un break aquí. Un break lo que hace es que si el case se da, entonces ahí mismo él rompe el switch y se dirige y sigue ejecutando fuera del switch. Entonces, obviamente nosotros estaríamos
colocando dentro de case todas las expresiones que nosotros queremos evaluar, ¿sí? Por ejemplo, podríamos colocar otro case aquí. Vamos a darle un poquito de tabulación para que se entienda esto mejor. ¿Sí? Exacto. Entonces, ahora estaríamos evaluando, en caso de que la nota literal fuera B, vamos a decir, es un estudiante, eh, digamos, promedio, por ejemplo, promedio, estudiante promedio. ¿Sí? Creo que van entendiendo cómo funciona el switch. Entonces, en caso de que la nota literal sea una B, ¿sí? Él va a lanzar una alerta que va a decir estudiante promedio. Y ahí mismo, cuando lo haga, termina ese caso para la B. Y así yo puedo estar evaluando, vamos a ponerlas todas para que, ¿sí? Vamos a pegar aquí. El copy y paste no es bueno, ¿sí? Esto lo estoy haciendo porque estamos hablando de una visión general, pero cuando estemos codificando, y más ustedes que estaban aprendiendo ahora, el copy-paste no es bueno, ¿sí? Es mejor escribir hasta uno familiarizarse con los códigos que le dé error, porque el copy-paste, el copiar y pegar da la sensación de que todo está correcto. En su cabeza uno se imagina que ya está todo correcto. Cuando corre algo que le da un error, entonces uno se siente un poco perdido, ¿sí? Pero no es lo mismo cuando usted tipea o escribe su código, ¿sí? Algo se le mete en su cabeza porque la programación entra por los dedos, usted está programando, ¿sí? Y fácilmente cuando le da un error, usted de una vez dice, ah, pero fue que metí un comando donde no iba, ¿sí? Es más fácil entender, o sea, cuando le da errores, es mucho más fácil cuando usted codifica que cuando usted copia y pega. No sé si me entienden, pero creo que sí. Entonces, aquí vamos a poner otra literal, aquí, por ejemplo, una nota C, vamos a decir que es bueno, vamos a cambiar esto, vamos a poner aquí un estudiante, vamos a poner aquí sobresalientes, vamos a poner aquí, por ejemplo, meritorio. Meritorio, meritorio. Este sería un estudiante promedio, la B, ¿sí? La C sería un estudiante, eh, bueno, ¿qué le otra le podríamos decir? Promedio, este sería, no sé, podría decir deficiente, no sé, deficiente. La D, uh, esto aquí debería decir estudiante. No quiero utilizar esa palabra, pero vamos a decir, estudiante con me, mediocre. Sí, bueno, mediocre desempeño, por decirlo de alguna forma, desempeño, desempeño. Bueno, no quiere poner la ñ, pero ya saben lo que está pasando, pero de modo. ¿Sí? Entonces, él está evaluando el switch, eso es lo que hace, evalúa una nota, puede ser una literal, puede ser un valor numérico. Entonces, dependiendo donde coincida, él le va a dar la alerta, ¿sí? Y automáticamente se da una condición. Ese break que colocamos ahí, automáticamente le dice salte del switch y él viene y sigue ejecutando fuera del switch. ¿Qué pasa si ninguna de las casos o case se da? Entonces hay que colocar algo que se llama default, ¿sí? Por ejemplo, aquí, obviamente falta una letra, por ejemplo, si, bueno, vamos a ponerla ya para no dejarlo incompleto. Si esto es una F, bueno, si la nota literal es una F, sabemos que el estudiante, vamos a decir, reprobó, reprobó
reprobó la asignatura. ¿Sí? Recuerden, tengo problemas con los acentos. Aquí debería haber un acentito, pero ni modo. Entonces, ¿qué pasa si ninguna de estas notas se da? Lo lógico sería que yo debería colocar aquí un default, es decir, default, default, sí, creo que está bien escrito, default. ¿Qué va a ocurrir cuando no sea ni A, ni B, ni C, ni D, ni F? Entonces, podríamos decir un alert, por decirlo de alguna forma, y diríamos, el profesor no ha publicado la nota. No ha publicado la nota. ¿Sí? La nota final o la nota literal, ¿no? La nota final. ¿Sí? ¿Lo ven? Es en caso que, por ejemplo, el estudiante va a consulta el sistema, quiere ver, y si el profesor publicó la nota, sistema seguramente, como el profesor no ha publicado, aparecería un mensaje que dice, el profesor no ha publicado su nota final para este cuatrimestre, para la asignatura correspondiente. ¿Lo ven? Pero inmediatamente el profesor registra todos los puntos de los diferentes aspectos, se suman las notas finales, se determina la nota literal, bueno, entonces ya aquí va a entrar el case. Si el estudiante sacó una A, va a salir estudiante meritorio. Si sacó una B, estudiante promedio. Si sacó una C, así sucesivamente. Y esto es una forma de hacer evaluaciones y se puede usar utilizando Switch. Ya va a depender eh, de cómo el programador quiera diseñar o cómo lo quiera utilizar el Switch. Bien, pero esta es la forma cómo se utiliza el Switch. ¿Sí? Y lo pueden utilizar con valores numéricos, con valores alfanuméricos. Usted puede hacer evaluaciones de todo tipo. ¿Sí? Por eso le decía que se parece mucho al if, pero con sus sutiles diferencias. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sí?